Este era el mapa de los participantes de la Copa Libertadores en 1998 y este es el de la edición de 2026. No solo hubo un aumento en la cantidad, sino que dos países se vieron considerablemente beneficiados, Brasil y Argentina. La gran pregunta es qué ocurrió en el medio para que llegáramos a esta situación y, más importante aún, por qué representa un grave problema de cara al futuro. El primer paso es viajar a Paraguay y visitar las oficinas de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es ella quien tiene en su poder la competición y por ende la que se encarga de repartir los cupos a lo largo de la región. En este sentido, desde que se creó el torneo en 1960, hubo 4 momentos de cambio que fueron claves. Al inicio, la regla era clara: solo podían participar los campeones de las 10 ligas de los países miembros de la Confederación, algo muy parecido a como comenzó pocos años antes la propia Champions League. Y si bien al inicio Ecuador, Venezuela y Perú no enviaron representantes, rápidamente se unirían a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia para justamente llenar el cupo. Este formato se sostendría durante apenas 6 temporadas, momento en el cual el organismo introduciría la primera gran modificación. Al ganador de cada país se le uniría el segundo mejor equipo, duplicando así el número de participantes. Además, el campeón de la Copa Libertadores del año anterior también aseguraría su plaza. Con esto, la cantidad pasó de 10 a 21, los dos de cada confederación miembro, más el defensor del título, quien esperaba directamente en los octavos de final. Los clubes, por aquel entonces, se dividían en 5 grupos de 4 integrantes, con la particularidad de que los del mismo país debían compartir zona, por lo que perfectamente podríamos encontrar en un único grupo a Boca Juniors, River Plate, Flamengo y Palmeiras. ¿Se imaginan lo que sería clasificarse en esa zona de la muerte? Lo interesante es que bajo este formato la Conmebol preservaba el principio de paridad absoluta entre las federaciones. Independientemente del poderío económico de la liga, la calidad de los equipos o el historial en la competición, naciones como Venezuela y Bolivia tenían la misma presencia que Brasil y Argentina. Sin embargo, ese foco puesto en la paridad estaba perdiendo terreno frente a otros dos torneos mucho más enfocados en lo económico, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte. Mientras que en el primero competían los mejores clubes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el segundo lo hacían los de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Aquí los equipos eran elegidos por su grandeza histórica y su calidad deportiva actual. No había una distribución igualitaria entre países. Brasil y Argentina llevaban 7 y 6 conjuntos respectivamente, Chile aportaba 3 y Paraguay y Uruguay 2 cada uno. El objetivo era claro: priorizar el nivel y la rentabilidad reuniendo a los equipos más importantes del continente. Y la verdad es que funcionó. La Copa Mercosur repartía considerablemente más dinero que la bendita Copa Libertadores. Palmeiras, ganador de la primera edición en 1998, habría acumulado 4,6 millones de dólares. Un año después, cuando consiguió el trofeo que ahora asegura la gloria eterna, obtuvo apenas 825.000. El torneo, catalogado como el más importante de Sudamérica, entregaba casi 6 veces menos que su propio competidor interno. Una verdadera locura. Fue entonces cuando, en el año 2000, la Conmebol concluyó que la Libertadores debía renovarse. Para ello, implementó el segundo gran cambio en su formato, esta vez enfocado no solo en lo deportivo, sino también justamente en lo económico. La cantidad de participantes pasó de 21 a 32 equipos. La clave estuvo que, ahora, la ampliación no se hizo de manera equitativa entre los miembros de la organización. El criterio adoptado fue el mismo que para la Copa Mercosur, es decir, premiar a los países con mejor rendimiento. Argentina y Brasil, quienes lideraban la tabla de campeonatos con 17 y 11 respectivamente, pasaron de 2 a 4 plazas. El formato funcionó muy bien, viendo a Boca Juniors quedarse con aquella edición inaugural. La figura fue, sin dudas, un joven Juan Román Riquelme de apenas 21 años. Para aquel momento ya quedaba claro que sería una estrella. Quizás lo interesante era notarlo antes de que sucediera. Y ahí es donde entra una de las profesiones más demandadas actualmente: el ojeador o scout de fútbol. Porque detectar talento ya no es una cuestión de intuición, es tener un método y sobre todo es saber qué y dónde buscar para encontrar al jugador ideal para cada equipo. En el fútbol de hoy tan profesionalizado, todos los clubes necesitan perfiles capaces de identificar talento antes que los demás y controlar el mayor número de ligas posible. Por eso el rol del scout se ha vuelto clave en la construcción de los equipos competitivos. Además, se trata de una profesión completamente global. Un ojeador puede trabajar desde cualquier parte del mundo analizando jugadores y colaborando con clubes e instituciones de distintos países. El trabajo soñado para muchos. Por lo que, si sos uno de esos que siempre quiso desarrollarse en esta área, un gran lugar para hacerlo es Objetivo Analista, la escuela de análisis y scouting mejor valorada de habla hispana, que tenemos el gusto de que sea el sponsor de este video. Fundada por Dani Pérez, con experiencia en clubes de primer nivel europeo, esta escuela ha formado ya a miles de alumnos que hoy trabajan dentro del fútbol profesional. Lo mejor es que al
momento de publicar este video se encuentra disponible un evento gratuito donde te enseñarán cómo ser scout de fútbol profesional desde cero, estés en el país que estés. Por lo que, si quieren formarse con quienes ya han estado en la élite y empezar a construir su perfil profesional en el fútbol, hagan clic en el link de la descripción o también pueden escanear este QR y comenzar ahora mismo. Muchas gracias Objetivo Analista por ser el sponsor de este video. Volviendo a la Libertadores, con este nuevo formato a partir del 2000, no solo Brasil y Argentina aumentaron sus cupos, sino que el resto de las federaciones ascendió de 2 a 3 representantes, con la excepción de Venezuela, que no vio ningún aumento. Por otra parte, no menos importante, pese a que ya venía participando desde 1998, se oficializó la inclusión de México en el torneo. El entonces presidente, Nicolás Leós, no escondía su entusiasmo por este cambio. La participación de equipos mexicanos le da una jerarquía mayor a los torneos que organizamos. Ha sido importante por el impacto que tiene entre la afición y el gran nivel competitivo. Los de Norteamérica también contarían con 2 plazas, aunque debían disputar una fase preliminar contra los venezolanos para definir quién accedía a la competición. Con estas modificaciones, la desigualdad respecto a las plazas comenzaba a tomar forma en el mapa. Respecto al formato de juego, al tener más equipos, este también debió reorganizarse. Se pasó a 8 grupos de 4 conjuntos, se eliminó la condición de que los del mismo país compartieran zona y el defensor del título comenzó a disputar dicha instancia como cualquier otro participante. En lo económico, el impacto fue inmediato. La primera edición bajo un nuevo esquema pasó de recompensar al campeón con aquellos $825.000 a entregar 4.9 millones. Además, por primera vez en la historia, se repartieron premios a lo largo de todas las fases con un pozo total de $41 millones. Parte de este incremento se debió a que la Conmebol pasó a comercializar todos los derechos televisivos de forma centralizada, tal como funciona actualmente. Con el diario del lunes, al menos a nivel económico, haber abandonado la igualdad de cupos para volver la competencia más atractiva parecía haber funcionado. Lamentablemente para las federaciones más pequeñas, la modificación era el inicio de una tendencia que se acrecentaría a lo largo del tiempo. En 2005 llegaría el tercer gran cambio en la distribución de cupos, uno que se mantendría vigente hasta 2016. Se aumentó de 32 a 38 clubes, Brasil y Argentina pasaron a tener 5 plazas y el resto 3 cada uno. La única salvedad era que el último de cada federación debía disputar una fase clasificatoria previa, número que aumentaba a 2 en el caso del país que tuviera el campeón defensor, ya que eso le daba un cupo extra. Nuevamente, el efecto en lo metálico parecía justificar el cambio. El pozo de premios pasó de los $41 millones que mencionamos para el año 2000 a 92 millones en 2016. Estamos hablando de más del doble. Aún así, la Conmebol consideraba que todavía había margen de mejora, por lo que en 2017 anunció el cuarto gran cambio en el formato, uno que se mantiene hasta el día de hoy. En primer lugar, pese al éxito que había representado la inclusión de México y el enorme mercado detrás del fútbol en ese territorio, sus clubes ya no participarían del certamen. El motivo tuvo que ver con los conflictos para hacer funcionar ambos calendarios, ya que la Libertadores pasaría a disputarse durante todo el año, algo que chocaba directamente con el campeonato local mexicano. Aún así, la modificación más importante no fue esa, sino el hecho de ampliar el torneo a nada menos que 47 equipos. Otra vez, la pregunta importante era cómo repartirían esos lugares extra. ¿Habrá mayor igualdad o se acrecentarán las diferencias? La respuesta fue, para muchos, una sorpresa. Brasil pasó a contar con, escuchen bien, 7 cupos, de los cuales 5 acceden directamente a la fase de grupos. Argentina recibió 6 plazas, también 5 de las cuales tienen el pase directo. Los restantes 8 países miembros quedaron con 4 representantes cada uno, de los cuales solo 2 acceden directamente a la fase de grupos. Los demás deben superar las rondas eliminatorias, donde no solo se cruzan entre sí, sino también frente a los representantes brasileros y argentinos que tampoco clasificaron de manera directa. Si lo comparamos con la distribución anterior, Argentina y Brasil sumaron un clasificado de la fase de grupos y otro cupo más para las rondas previas. El resto, en cambio, no aumentó sus pases directos. Y todo esto sin considerar el cupo extra tanto para el vigente campeón de la Copa Libertadores como para el de la Sudamericana, que, como sabemos, suelen ser de los 2 países con mayor representación. Si miramos cómo quedaron compuestas las zonas de la edición de 2026, la distribución es la siguiente. Brasil y Argentina con 6 participantes cada uno, Colombia con 4, Ecuador y Perú con 3, dejando a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela con sus 2 asegurados por lado. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, explicó la decisión del sistema con estas palabras. La asignación fue definida de forma unánime por el Consejo Ejecutivo con base en un análisis técnico entre los cuales se contemplaron criterios comerciales y deportivos, incluyendo el número de equipos representados relativo a la población total y al tamaño de mercado, entre otras. Y agregó, los cambios buscan mejorar la calidad de los torneos para generar más ingresos que permitan invertir más recursos en el desarrollo del fútbol. Pero, ¿qué tanta solidez tiene esta argumentación? Si bien no se especifican todos los criterios utilizados, analicemos al menos los 3 que el propio organismo enumeró.
lo deportivo, la población y el tamaño de mercado. Quizás el primero sea el más sencillo. Para 2017, momento en el que se repartieron los cupos, Brasil y Argentina continuaban dominando. Los clubes argentinos acumulaban 24 títulos, siendo Independiente el máximo ganador histórico con 7. Los brasileros ocupaban el segundo puesto con 17 conquistas, siendo Sao Paulo y Santos los más destacados con 3 trofeos cada uno. En tercer lugar, bastante más atrás, aparecía Uruguay con 8 títulos gracias a Peñarol y Nacional, dejando la cuarta posición compartida entre Paraguay, dadas las 3 coronas de Olimpia, y Colombia con las 2 de Atlético Nacional y la restante de Once Caldas. Viendo estos números, premiar la hegemonía argentina-brasilera tenía mucho sentido. Pasando ahora a la población, Brasil supera ampliamente al resto con 213 millones de habitantes, muy por encima de los 53 millones de Colombia y los 46 millones de Argentina. El resto no llega a 35 millones, con algunos como Uruguay o Paraguay ni siquiera alcanzando los 10 millones. Nuevamente, si había alguien que debía ser beneficiado, era Brasil. Sin embargo, aquí aparece lo que podría ser una inconsistencia. Si Colombia es el segundo país más poblado de la región, incluso por delante de Argentina, ¿por qué su federación recibió la misma cantidad de cupos que el resto? Podríamos suponer que contar con solo 3 Copas Libertadores los afecta negativamente. Aún así, ¿acaso no debería tener más plazas que Bolivia, que cuenta con apenas 9 millones de habitantes y no registra ningún título ni subcampeonato? Ustedes nos dirán qué opinan. Por último, en lo que al tamaño de mercado respecta, a falta de una mejor métrica, podríamos tomar el valor de la plantilla de los clubes. En teoría, una liga con mejores jugadores representa un mercado con más fondos y de mayor atractivo para el público. Dicho esto, en 2016, momento en el cual se tomó la decisión de los cupos, el valor de mercado de la primera división argentina era de 783 millones de euros, superando incluso a Brasil. Boca Juniors era quien más aportaba con una plantilla evaluada en 85 millones. El Brasileirao, en segundo lugar, se evaluaba en 698 millones de euros, con Flamengo como el club más valioso con 62 millones. Ya en aquel momento, ambos torneos presentaban una diferencia abismal respecto a los demás. En breve veremos cómo está la situación actual. Quien se ubicaba en tercera posición era Chile con 200 millones, seguida de Uruguay con 195 y Ecuador con 187. Eso implica que los dos primeros países representaban más del triple que cualquiera de los demás. Con lo cual, poniendo todo sobre la mesa, la lógica del organismo tiene cierta coherencia: apostar por Brasil y Argentina buscando hacer la competición lo más atractiva y rentable posible. Y los resultados, al menos en el plano económico, vuelven a ser difíciles de ignorar. El torneo pasó de repartir aquellos 92 millones de 2016 a nada menos que 220 millones en 2026, un crecimiento de 139%, una verdadera locura. Incluso si ampliamos el foco, todas las competiciones de clubes de la Conmebol, incluyendo aquí a la Sudamericana, la Recopa y otros torneos menores, hoy generan unos 500 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones de hace 9 o 10 años. Ahora bien, eso no significa que los argumentos de la Conmebol estén exentos de dudas. El primero de 2 puntos críticos reside en las diferencias metodológicas que tiene respecto a, por ejemplo, la UEFA. Al igual que en Sudamérica, el organismo europeo también favorece a las ligas más grandes, pero lo hace a través de un sistema de coeficientes que está claro y premia el rendimiento en sus distintas competiciones continentales. Por si les interesa, lo vimos en profundidad en este otro video. La clave del esquema es que varía de un año al otro. Si un país mejora considerablemente su desempeño por sobre el resto, adquirirá cupos extra de cara a la siguiente temporada. En la Conmebol, en cambio, la distribución está fija. Por más que clubes de Colombia, Paraguay o donde sea ganen todo, al año siguiente seguirán teniendo la misma cantidad de lugares. La única forma de modificar la distribución es mediante una aprobación del Consejo, tal como ocurrió en 2017. Aunque también es cierto que si Perú o cualquier otro gana un par de Copas Libertadores, estarán en una posición bastante más favorable para impulsar un cambio. El segundo y último punto crítico del sistema actual se conecta con el otro gran torneo de la Confederación, la Sudamericana. Este campeonato, un escalón por debajo del que otorga la gloria eterna, no hace más que reforzar las diferencias entre los países dominantes y el resto. Brasil y Argentina llevan nada menos que 6 equipos cada uno, y por más que se afirma que el resto cuenta con 4 cupos, la realidad es que solo 2 avanzan directamente a los grupos. Lo mencionamos principalmente porque tanto la Europa League como la Conference League de la UEFA tienen una distribución totalmente diferente a la Champions. Allí, en vez de replicar el sistema del máximo torneo, se premia con más lugares a los países menos importantes. La idea es que justamente sean competiciones que sirvan para desarrollar a quienes no son potencia. Con lo cual, la pregunta inevitable es: ¿Sudamérica tiene un sistema de cupos que indefectiblemente incrementará la brecha entre las potencias y el resto? Lo cierto es que los números dan que hablar. En términos deportivos, desde la segunda ampliación en el año 2000, solo una final de Copa Libertadores fue disputada por 2 equipos que no fueran de Argentina o Brasil. Lo hicieron Atlético Nacional e Independiente del Valle en 2016. En cuanto a campeones, los únicos 4 que lograron romper la hegemonía fueron Olimpia
Olimpia de Paraguay en 2002, Once Caldas de Colombia en 2004, Liga de Quito de Ecuador en 2008 y el ya mencionado Atlético Nacional de Colombia en 2016. Si este año, 2026, la tendencia se mantiene, se cumplirán 10 ediciones consecutivas sin un ganador ajeno a esos dos países. El panorama se vuelve aún más desalentador si nos centramos desde la modificación de 2017. Solo en una final no hubo equipos de Brasil, la de Boca Juniors y River Plate de 2018. De hecho, a partir de allí, los clubes brasileros acumularon 7 Libertadores seguidas, rompiendo el récord histórico de títulos consecutivos por una federación. Una verdadera locura. Y todo eso luego se traslada, obviamente, a los premios económicos recibidos. Si bien probablemente ya intuyan quienes lideran el ranking, tal vez no conozcan la magnitud de la diferencia. Si tomamos el periodo 2019-2024, según los propios informes de la Conmebol, el total recibido por los clubes de Brasil fue de 493 millones de dólares, casi el doble de los 268 que consiguió Argentina. Ecuador y Paraguay completan el top 4 con 125 y 105 millones respectivamente. El resto ni siquiera alcanza los 100 millones. El círculo está bastante claro. Más cupos para Brasil y Argentina aumentan las posibilidades de que sus equipos lleguen a instancias finales, lo que luego se traduce a mayores ingresos y por ende más presupuesto para la temporada siguiente. Allí refuerzan sus plantillas y aumentan todavía más su probabilidad de volver a ganar. De hecho, dado que llevamos varios años en este esquema, ya podemos ver claramente las consecuencias. ¿Se acuerdan de este gráfico de 2016 donde Argentina dominaba con los planteles más valiosos? Bueno, ahora Brasil pasó a liderar con planteles valuados en casi 2.000 millones de euros. El país del sur quedó en segundo lugar con 938 millones. El resto simplemente se mantuvo con los mismos números o incluso retrocedió. Fíjense la diferencia entre el primero y los últimos, donde estamos hablando de un ratio de casi 20 veces a 1. Obviamente, esto no ocurrió únicamente porque la Conmebol decidió darles más cupos. El desarrollo de los conjuntos brasileros ha sido fenomenal en los últimos años, más allá de su competencia internacional. Y de hecho, gran parte del crecimiento de la propia Copa Libertadores se debe gracias a favorecer esas diferencias. Si decidieran volver a ser completamente igualitarios respecto a los cupos, se reducirían considerablemente los cruces entre grandes potencias. Eso llevaría a una pérdida de interés por parte de los espectadores, generando menos ingresos por la televisión y los patrocinadores. En última instancia, pasaría a ser un torneo mucho menos relevante. Es por eso que, en última instancia, no nos sorprende que la Conmebol mire con buenos ojos una posible incorporación de México y Estados Unidos. Son mercados enormes con clubes que están aumentando considerablemente su llegada y jerarquía. El propio Domínguez lo dejó en claro. Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Libertadores como referencia de la competencia internacional. La puerta quedó abierta. Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros hasta 2016, pero si quieren regresar tienen que hacerlo a través de la CONCACAF. Será interesante ver si se concreta en algún momento y cómo afectará la distribución de plazas. Lo cierto es que, con el mapa actual, los equipos del resto de la región no tienen otra opción que hacer un esfuerzo enorme para desarrollarse y tener la más mínima chance de competir contra los gigantes de Brasil y Argentina. Quizás la cuestión no es si la Conmebol debería volver a una distribución completamente igualitaria en la Libertadores, sino si tendría que modificar la sudamericana para intentar equilibrar el terreno y dar un camino claro hacia las grandes ligas. Nos encantaría leer su opinión en los comentarios, pero eso sí, antes no olviden de fijarse si ya están suscritos al canal y compartir este video con 3 personas para tener buena suerte. Nos vemos la próxima.